que la veu veure d'esquenes, està mi aixecat a veure com eren, perquè com no us veiem mai. Bueno, pues vamos a empezar. Estamos 3, 2, 1. en la página 82 Estamos en la página. del Linchi. Dora hace un minuto decía que este libro hay que volverlo a hacer, que era muy interesante y que... Molt, però estoy todavía en la lucha. Ja en 2 mesos, en 4 classes, ha acabat el curs. Bueno, Pero podemos seguir, ¿eh? Sí, por eso, bueno. Página 82, ¿eh? ¿Cómo lo localizar en la búsqueda, no? ¿Cómo lo localizamos? ¡Hola! Ayuda. ¡Hola! Ya no estás viudo. Ya no estás viudo. Perdoneu, aquest full que heu deixat aquí és per agafar-lo. Si quieres, sí, és el silenci d'avui. Es un trozo de hoy. És el que hem fet abans. Vale, pues Dora, este libro es verdad, no habrá que darle otra vuelta y otra, pero... Mira aquella. I otra. No, realment, ja entenc que el devíeu buscar o estudiar i tal, però per això us pregunto com veu trobar aquesta joieta. Bueno, pues vamos a empezar. Sí. Cosas de eso. Sí, a la página 82. Un poquito antes para... el capítulo, la pregunta era ¿qué significa la mente que de instante en instante no hace distinciones? Perdón, ¿dónde está? ¿La página 82? 82. Sí. 82. Él está explicando esta pregunta. ¿Qué significa la mente que de instante en instante no hace distinciones? Sí, está haciendo la disquisición. Entonces empezamos en la 82, que es un poco más abajo de la mitad. Cosas como los 3 vehículos y las 12 divisiones de las cosas interdependientes, ¿no? Bueno, podemos repetir. Sí. ¿Existe? Sí. Existe la condición dependiente denominada body, la condición dependiente del nirvana, la condición dependiente del triple cuerpo, la condición dependiente del bodhisattva, la condición dependiente de Buda. Vivís en una tierra de condiciones dependientes y cambiantes. ¿Qué buscáis? ¿No? Entonces está diciendo lo que ellos llaman body, la punta de la mente más intuitiva, es un nombre, no tiene entidad por sí. El nirvana, el concepto o la idea que tenemos de nirvana es otra, es un nombre, no tiene entidad en sí. La del triple cuerpo, entonces va diciendo la condición dependiente del bodhisattva, incluso la condición dependiente de Buda. Dirá, ¿a qué le llamáis Buda? ¿Qué es Buda? Buda no existe, no es. Entonces dice, vivís en una tierra de condiciones dependientes y cambiantes. Entonces, ¿qué buscáis? Si buscáis la verdad, no lo podéis buscar en ninguna de estas cosas, ¿no? Sí, todo es condicionado. Sí. Lo interesante de este párrafo, bueno, una cosa interesante de este párrafo es que te pone lo que uno daría como definitivo y la punta, el top, como el nirvana o el Buda o el bodhisattva, lo pondrías como eso es lo mejor que uno puede buscar o a lo que se puede dedicar. Y él lo que te dice es, no, estas situaciones o estas situaciones son condicionadas. Es decir, depende de que exista o no exista el ego, de que haya o no de sabiduría. Entonces, buscar al Buda, que está relacionado con tener o no tener sabiduría, por tanto es un estado dependiente. Él dice, esto no es lo que deberíais estar buscando. Deberías estar buscando algo que no está dependiendo de nada, de ninguna circunstancia ni ninguna condición. ¿Tú qué dirías? Aquí. Sí, por aquí y por allá. No, digo ahora. Ah, no, la grabadora no. Digas. No, que aquí dice una cosa, desde mi punto de vista, muy interesante. Reúne
los principales conceptos del budismo, dice, esto es una estructura que dependen unos de otros. Nada tiene consistencia fuera de ese juego. Y después, por tanto, es una construcción nuestra, una serie de conceptos que están unos dependiendo de otros y que no tienen existencia autónoma. Y luego acaba, dice, vivís en una tierra de condiciones dependientes y cambiantes. Es decir, que todo lo que nosotros concebimos está concebido dentro de un sistema de conceptos. De manera que si quitas uno, se cae todo el conjunto. Esto es una concepción budista muy diferente a la nuestra. Y es que una concepción filosófica muy diferente a la nuestra. Porque en Occidente hemos partido la reflexión filosófica a partir de la existencia de sustancias, entidades autónomas que se relacionan entre sí. Ellos dicen que es al revés, son relaciones que crean las entidades. O sea que es un sistema de conceptos, de concepciones nuestras que están en nuestra cabeza, pero no hay fuera. Es un sistema nuestro y toda nuestra concepción de la realidad está bajo un sistema de conceptos, de maneras de pensar y sentir que están dependientes unas de otras, pero que, porque es un juego de dependencias, no retratan, ahí esta entidad y esta entidad. Y aquí dice el Bodhi, el Nirvana, el Buda, de que no se va de poco. Todo esto es un conjunto de conceptos, pero no hay más. No corresponde a Buda, un Buda, a Nirvana, Nirvana, etc. Y lo mismo podríamos decir de nuestra concepción de la realidad. No hay un conjunto de entidades que nosotros conceptualizamos, representamos, sino que hay es un aparato mental nuestro con el que encajamos la realidad. De manera que cualquier realidad depende de estar en relación con otra, y esta depende, está en relación con otra. Por tanto, ninguna es una sustancia, una entidad. Entonces se entiende la pregunta. Si ninguna es una sustancia, una entidad, ni siquiera el Buda, ¿qué buscáis? No sé si me he explicado. Sí, pero es liado, ¿eh? Sí, no le entiendo. Ahora lo que seríamos para Intenso. Nosotros también podemos decir que lo que, vale, decimos, nuestro mundo que vemos es construcción nuestra, está en nuestra mente y tal, pero es así de ligado, o sea, una cosa va ligada con otra cosa va ligada con otra. Por ejemplo. ¿No hay cosas independientes? No, ninguna, nada, absolutamente nada. La concepción budista. No, la concepción budista sí, la concepción budista sí, Y digo la nuestra nosotros. también, ¿no? Yo la mía sí. Por ejemplo, tú no eres una sustancia, no eres una entidad, no hay nada ahí, nada autónomo. Eres con relación a una mesa, una silla, la otra, A los no sé microbios. qué, aquello, es un cruce de relaciones. Pues ese cruce de relaciones es eso, un cruce de relaciones, pero no una entidad, no una sustancia. Aquí no hay nadie. ¿Quién eres tú? Tú eres una persona que cambia, claro, si cada segundo tú no eres la Sí, misma. no, lo que intento ver es la teoría de la relación. La trama de relaciones está en continuo movimiento. Y el punto de cruce, que serías tú o ella, claro, está en continuo movimiento también. Sin que haya... Es que están Nada fijo, no en nada contra del mecanismo que tenemos que necesariamente que tener como vivientes, porque si no, no comeríamos. Que tú eres una trama en que el aire te sustenta, la comida, las relaciones, el cielo, eres un punto de trama, pero no es como lo pensamos. Aquí hay una cosa y otra y otra y otra y otra, y son entidades, son sustancias, son realidades. No. ¿Por qué? Porque todo eso estamos en una inmensidad y cogemos un aparato
Cogemos nuestra mente, hacemos una trama y la aplicamos y entonces interpretamos la realidad desde esa trama. Pero si entonces queremos coger un punto de la trama y decir, ¿hay algo? No hay nada. Y con la ¿Por gente qué? que nos relaciona... Porque, a ver, ¿Pero por qué individualizamos? Es decir, ¿por Pero eso lo qué, entiendo con por los qué animales. decimos un vaso como aislado? O sea, este vaso, si lo cojo y lo traslado allá, es como una especie de objeto. Bueno, no una especie, es un objeto Es una forma consistente para entendernos, que yo puedo trasladar en diferentes ambientes o diferentes relaciones. ya te entiendo ya. Eso es una necesidad, un supuesto necesario para poder sobrevivir. Porque yo tengo que dar el vaso como una entidad, porque si no, no lo cogeré y no beberé agua. O si tienes que comerte un pollo, tienes que darlo como una entidad. Pero no es una entidad. No es una entidad. Eso está en tu mente. Tal como lo concibes tú, está en tu mente. A ver si puedo hacer... Esto se piensa, María, esto se piensa bien pensando en diferentes animales como ven el mundo, ¿no? O sea... Ah, claro. No solo diferentes especies animales tienen tramas de diferente interpretación del mundo, y lo que ve un perro no está ahí. No está ahí, ¿no? Está en su cabeza de perro. Pues igual nosotros. Nosotros igual. Lo mismo O sea, una mosca. Eso está ahí porque nosotros tenemos el sistema nervioso que tenemos, si no, Vale, yo lo entiendo, en la vista lo entiendo. en todos Bueno, los pero receptores. espérate, vale, hombre, sí, en todo, pero tampoco es tan fácil cuando lo Nada vas fácil, pensando. porque con la gente que nos rodea, Igual, el vaso, todo Igual esto, representa, pero los colores, por ejemplo, ver un Nuestra rojo y un gente- amarillo, un rojo solo, si todo fuera rojo no veríamos nada más. Entonces, rojo al lado de un amarillo, lo ves por contraste, esto es rojo, esto es amarillo. Esto sí que es evidente, que lo pones en relación y entonces ves cosas diferentes. Esto lo entiendo, pero claro, la entidad que damos, entiendo que desde este punto de vista, como pones en relación dos cosas, las percibes como diferentes, dices dos colores diferentes, ¿no? Pero cuando ya es otro nivel de relación, es más difícil ver. Por ejemplo, yo te estoy hablando a ti, tú me estás hablando a mí. Porque yo tengo el supuesto de ser alguien y por tanto tú eres otro. Pero en realidad, si bajamos del aspecto físico más elemental y bajamos a las partículas, a los átomos, me dirás tú, ¿qué hay ahí? Diferente de mí. Un nudito que se ha hecho. No, mira. Nuditos, sí, nudito, pero que no corresponde nada de tal como lo concibes. Mira, esto es la inmensidad de los mundos para todo animal. No tiene forma, porque las formas las tiene que dar el animal correspondiente. ¿Vale? Sí. Por tanto, por ejemplo, nosotros hacemos una trama de interpretación, depende de cómo vivimos. Es decir, cómo el animal se sustenta. Somos un animal, depende de cómo nos sustentamos. Siendo pastores, siendo agricultores, siendo industriales, siendo sociedad de conocimiento. Bueno, yo cojo esta trama y la pongo aquí. Esto es sin forma. Las formas las he puesto yo, o cualquier animal. Y como las he puesto yo, cuando digo, ¿y aquí qué hay? Esto. Fuera de esto, nada. Y esto, como no lo puedo articular, no es nada. No es que sea la nada, sino que no es nada que yo pueda concebir. Por tanto, tú, Montse, eres este punto de cruce. Yo soy este punto de cruce. Pero ni tú, al punto de cruce, no le corresponde ninguna realidad como tú la supones. Ni yo tampoco, como lo supone. Establecemos relaciones y esa relación mantiene mi supuesto y tu supuesto. Pero en realidad, todo es condicionado por todo. Todo es condicionado por todo. Y no hay ni una sola entidad que sea autónoma. Ni Buda. Ni Buda. Ningún concepto, nada es autónomo. Aquí en mí no hay ninguna entidad.
no hay ningún sujeto. El sujeto es un supuesto mío para sobrevivir. Lo que hay es esto. Sí, pero... Por tanto, fijaros, es una concepción del mundo y del camino espiritual en que sabes que te mueves en tus propias concepciones y que para llegar a algo hay que salirse de ellas y tocar esto. Esto es lo que llamamos el dato. Porque esto se hace presente aquí. No como este punto de cruce, sino como totalmente otro, sin forma, pero presente. O sea que aquí abajo está el sin forma, inconcebible, es inconcebible, pero advertible, insensable, pero captable con los sentidos, pero no hay ninguna entidad. Y entonces la pregunta que hace él es, dice, tú que estás buscando al Buda, o que estás buscando, oye, que es un cuadro de interdependencias, ¿qué buscas? Nada autónomo existe. Esto hace que la capacidad de distanciamiento de las realidades, de libertad de las realidades, sea potentísimo. Y el captable que tú dices, ¿cómo se capta? Yo no te lo puedo explicar porque no es forma, pero tú te enteras que tu hijo no es solo tu hijo, sino que es el misterio del universo. ¿Cómo coño has salido tú y te ha salido esa cosa? Y eso lo sabes. Que es más grande que la interpretación que tienes tú de tu hijo. Sino que es como si tu hijo, cuando lo miras de cerca, y no por la relación que tiene contigo, es como si se desfondara y se fuera la inmensidad de los mundos. Como un momento de esa inmensidad. ¿Qué ejemplo me has enganchado tan brutal? Porque es la madre del cordero. Sí, señor. Sí, señor. Mi madre del cordero. Sí, sí. Pues es que es así. Y o sea, la realidad es como es. Y esto es lo que es. Estas son nuestras formaciones. Y esto se filtra. Si yo estoy atrapado por mis deseos y temores, entonces estoy atrapado por esto. No puedo ver nada más. A la que me distancio, entonces es cuando veo la realidad que se está diciendo aquí abajo. Haciendo un gran esfuerzo de maduración intelectual de apartarte. No un gran esfuerzo, es simplemente un estado de interés De conscientemente y atención. distanciarte. De interés, atención, y voy a verlo sin la relación a mí, y yo tengo un modelo para interpretar a mi hijo, yo sé que es así, así. Bórralo y míralo como si lo vieras por primera vez. Eso. No es tan complicado, lo hacemos 1000 veces, pero no actúa en nuestro vivir. Por lo tanto, lo que dices en este párrafo. ¿Qué me has explicado? María, no podrías hacer... Pero está bien algo, la Dora cara está bien algo. Ah, pero... No, yo digo que qué bien lo ha explicado, brutal. Es que claro. Es que es una idea. ¿Sería posible que escribieras unos puntos y... Mira, para entender esto hay que pensarlo, Sí. ¿vale? Y hay que darle... Lo tengo escrito no sé cuántas veces. Vale, o sea, me están diciendo que lo busque, ¿no? La garrapata es un ejemplo, la garrapata. Bueno, No. pero he oído con sus palabras y como lo ha explicado ha sido maravilloso. Garrapata aparte. Verlo así... Pero la garrapata es el mismo problema. Sí, Es pero lo claro, mismo. has tocado un tema muy... Pero sí. O sea, lo que maravilla es ver el funcionamiento de todo Claro. desde este punto de vista. Claro, y maravilla es Dices, otra ostras, cosa. y en cambio, y a pesar de todo funciona. Fíjate, sí, claro. Eso Bueno, a pesar de todo, funciona.
Pero fíjate si esta concepción es maravillosa. Yo te miro a ti y en vez de ver la Monse, que tiene esta manía, la otra, esta virtud, no sé qué, no sé cuántos. En cambio, si lo miro, me doy cuenta que eso es una trama de mis relaciones contigo, de tuyas, etc. Te miro a ti y tengo un susto. ¿Qué caray es esto? Porque estoy viendo el fondo. La trama Entonces, de todo el dibujo, toda la realidad, qué bien, ¿no? toda la realidad Ah. a la que uno está atento y con distancia, son 1000 canciones. 1000 canciones y nada de lo que yo interpreto. Es muy simple. Aquí hay un animal que necesita unas ciertas cosas, tiene aquí y en la mente y en el sentir tiene unas interpretaciones para, en esta inmensidad, manejarse convenientemente para sobrevivir. Cada animal tiene uno. Pero eso no es lo que hay. Ni es lo que hay respecto a en lo que se alimenta el animal, ni tampoco en la vivencia que tiene de él mismo. Sino lo que hay es una inmensa incógnita. Creo que Luis quería hablar. Sí, María, quería preguntarle de los escritos que usted tiene, que algunos yo los conozco y los he leído, ¿cuál me podría recomendar que profundizase sobre esto? Gracias, Luis, así me quita más trabajo. Pues no te lo sé decir en este momento porque esto es uno o dos apartados de la epistemología axiológica, que son 5 volúmenes. Ya buscaré. Luis, como me interesa a mí también, busco a ver dónde está, ¿no? ¿Dónde está esto? Sí. En aquel primer libro amarillito también debe estar. En el de fragmenta del conocimiento silencioso, de por qué miramos así y tal, eso también recogí textos. También, sí, lo tengo en muchos sitios. En el amarillo primero de epistemología axiológica está seguro. Vale. Lo que pasa Pero que no tratarlo así, todo es interdependiente, contraponiéndolo a la tradición filosófica occidental, eso está tratado en un sitio determinado. Ah, bueno, esta parte. O sea, que decías lo de la trama y lo de... Bueno, No, deberes, está lo todo. buscamos. es lo que me sí, porque va a insistir, en la sesión de hoy va a insistir en que las cosas, fíjate, la solución está en no rechazar nada, dice, no discriminar, y porque todo es mente, todo es una construcción de la mente. Dios, hombre, pare un poco, que se Que está todo, pasando. todo. Se está pasando, ¿no? Claro, fíjate, no discriminar. Si resulta que no hay una entidad, otra entidad, sino que eso es fruto de nuestras tramas interpretativas, si te paras, te das cuenta que eso que hay una entidad es así forma, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, ¿para qué voy a distinguir? Desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de las necesidades de un animal para sobrevivir, sí que tengo que distinguir, porque si no me voy a comer una mesa. Pero desde un punto de vista... Yo lo que, o sea, la distinción ya como se da de por sí, no nos vamos a preocupar. Lo que nos tenemos que preocupar es del otro. Ah, claro. Desde un punto de vista del sin forma, lo mismo da la mesa que la crowd. En los dos sitios se dice En igual. comparación, por Dios, con la mesa. No, si quieres, Pues mira, sí, pues sí. lo comparo con la montaña Everest. No. Bueno, pues mejor. Ya. Se entiende, ¿no? Entonces, Luis, hasta tú di. te encargas de cuando sepa eso, pues me lo dices por correo o algo, Sí, para sí. yo buscarlo, comprarlo y leerlo. No, sí, comprarlo no, casi todos los libros de María, algunos no, pero casi todos te los puedes bajar por internet, o sea que
No, vale, sí, yo busco, bueno, buscamos, pero yo busco también, sí. Próximo día, página tal, párrafo tal. Sí. Sí, es que hacemos un recuerdo. Lo que pasa es que también la experiencia dice que no por mucho leer, Bueno, pero... esto será realizado, pero bueno, Que la explicación, el diálogo y la presencia de las personas hace que sea diferente, a veces más claro, en un razonamiento conceptual. Bueno, luego intentarlo aplicar, ¿no? Sí, claro. Esto yo no me bueno, es que yo Queralt no pienso que sea algo que aplicar. Entiendo que este hombre le... ¿Por qué no? Porque no se aplica. Bueno, Esto lo ves y se desmonta todo, se desmonta el tinglado. Tú bueno, no pero- tienes que hacer más que verlo. ya, pero aplicar en el sentido de poner la cuestión, que eso es aplicar lo que hay aquí. No, porque Sí, porque sí, la sí. palabra aplicar suena a método, suena a cosas Sí, muy, muy a matemático. Entonces, no, si lo ves, lo ves. Si lo ves, ya no Si se lo ya ves, ni ya aplica te ni vas a nada, hacer. ya lo ves. ¿Lo ves? Y ya está el sentimiento y la cabeza juntos, entonces fue. Sí, y puede pasarse, la mayoría de las personas, a pesar de que lo ven instantáneamente, como no lo reconocen, y al no reconocerlo no tiene efecto en la trama de su vida, pueden pasarse, yo que sé, el 90% de la población no se entera, y no vale ni siquiera estudiar, ni ir a misa, ni nada. Claro. En cambio, lo ves y ya está. Y si no, pues no. Esto pasa como el arte, igual. También puede Ya. pasar que cuando uno está, a veces uno quiere llegar a ver esto, cuando está en un momento álgido de que las cosas son pesadas, ¿vale? Y tú quieres, vale, pues mira qué bien que si yo no lo viera como dice Lynchy, esto no sería pesado. Y llavors diu, ahora sería el momento. Pero precisamente ahora, Sí, desde este en la enfoque... densidad de la cosa, El meollo de la cuestión no. no, vamos hacia lo denso en vez de ir hacia lo liviano. O sea, me parece que Sí. si nos ponemos en la cabeza, nos vamos al carajo, Sí. o sea, nos vamos mal. Mm. Y es eso, claro, como es esta cosa de identificarse sobre la situación. Claro, esto me parece que te... Sí. que te No, plantea- se esperan momentos de quiebra en que tu vida hace una quiebra por algún lado. Es el momento en que te puedes colar. Mientras el sistema de deseos y sus respuestas estén sólidos, es difícil, es más difícil. En cambio, si tú tienes un sistema de deseos y se rompe, por ahí se te puede colar. Pero la vida sería más, bueno, esto es liberador, pero más alegre también sería. Todo sería, No, claro. sería mucho más, Sí, pero claro, Claramente. es difícil encontrarlo. Hombre, sin ansiedades, situación, sin, claro. Como vemos que la vida, a mí me parece, porque Es como una desde la trampa cosa- esto, ¿eh? de cómo está planteado el sistema y cómo está el poder, o sea, si uno piensa, el poder, ¿no? Se organiza Es difícil llegar a eso. Se organiza todo en sentido contrario. Pero- Sentido contrario. Pero a pesar de todo, que parece que es muy difícil, todos los maestros sí. dicen que es muy fácil. Solo hay que mirar. Solo hay que mirar limpio, mira, ¿Cómo? Luis quiere decirte como algo. como una mente de recién nacido. Mirad. Luis, di. Sí, perdonad, dos cosas. Una, la más importante para mí es lo que ha dicho ahora María Porví sobre el sistema de deseo. Eso me ha aclarado algo, o bastante, la explicación que le ha dado antes. Yo no pretendo leerme 14 libros para comprender eso, porque como bien ha dicho Marta, la cuestión no está en leer, está en verlo. Esa explicación que le ha dado ahora mismo del sistema de deseo me ha abierto una puerta. Es como si yo tuviera una llave que no abre el bombín adecuado. Sí. ¿De acuerdo? Y entonces tengo el deseo de abrir la puerta, pero a lo mejor lo que tengo es que no tener deseo de abrir la puerta y entonces la puerta se abrirá. Sí, señor. Ya.
Eso es lo que Eso dice. es una cosa, pero la otra, ya una cuestión técnica, no sé qué está ocurriendo hoy con lo fuerte y lo denso de lo que se está hablando y que, por ejemplo, es fundamental por lo menos poder escuchar lo que María está desarrollando. Y hay veces que se corta la comunicación. Es como si él, no sé si tiene un micro encima o algo, al moverse, hay veces que al moverse, las primeras palabras, por ejemplo, antes cuando ha hecho el gesto de como cimbronando no nos hemos enterado. No, pero eso ya no es cuestión de María, es una cuestión técnica. Simplemente lo digo por la pena de lo importante y lo sutil de lo que se está hablando y lo pierde uno por culpa de la técnica. Pero bueno, sí, eso lo decimos. no está bien, no, es que... Vale, vamos a ver, parece ser que a lo mejor no estaba bien apretado la clavija. De todas maneras, estamos probando un sistema diferente. Ya la semana pasada la grabación quedó mal. Y si él se queja es porque hay problemas con este micro que hay aquí encima de la mesa. Vale. A ver, al final de la clase a ver si ha mejorado o está igual de mal, ¿no? Sí, si ves que vuelve a pasar, nos lo dices. Tiene que Vale, tener unas acuerdo. banderillas. ¿Y solo es en María o es en todos que las primeras palabras se Tiene que pierden? tener unas banderas. ¡Stop, María! Pobre, porque claro. Seguimos. No, pero es importante. ¿Es solo María que se lo hizo entrecortado a todo el mundo? No, suele ocurrir en todos vosotros. Claro, lo que pasa, estaréis conmigo. Sí. Y más profunda, con lo cual como... Lo que vale. Estamos la meridiana explicación que ha hecho ha sido maravillosa. Vale. A María vocaliza diferente también. Es que María vocaliza mal porque la voz no la tiene bien y podía haber sido eso, pero no vuela. Bueno, Vale, pues continuemos. sigamos porque todo el día, toda la clase va a ser así, ¿eh? Cosas como los 3 vehículos y las 12 divisiones de las enseñanzas de las escrituras no son más que papel de váter. Mira, Papel de váter es una traducción muy Pues ya poco empiezo actual. papel de váter. Es que lo ha dicho varias veces, no es que no es la primera vez. O sea, no son nada. El Buda es un cuerpo fantasmal. Los patriarcas no son más que viejos monjes. Os parió una mujer, ¿no es así? Si buscáis al Buda, os veréis atrapados por el demonio Buda. Si buscáis a los patriarcas, os veréis encadenados por el demonio patriarca. Mientras busquéis algo, ello solo os conducirá al sufrimiento. Es mejor no hacer nada. Claro, y entonces esto se contrapone a lo que decíamos que hacer, ¿no? No hacer ¿Cómo? nada. Que hay Dora que decía. Que no hacer nada no es en el sentido literal de no hacer nada, claro. No hacer nada en la búsqueda, podríamos decir, espiritual. Interesada. Sí, bueno, él está advirtiendo. El Buda es un cuerpo fantasmal, o sea, bueno, no sé si... Buscar, Buda ya sabemos que no es Buda, pero buscar la dimensión absoluta, diría, es un cuerpo fantasmal, te lo estás... Buscar la dimensión absoluta, con una idea de dimensión absoluta, es un cuerpo fantasmal. Los patriarcas no son más que viejos monjes, es decir, tenemos que ir por aquí porque lo dice tal cual, autoridad, santo, Buda, Dios, no sé qué, pues Jesús, mal. Los viejos monjes no son más que los patriarcas no son más que viejos monjes. Si buscáis al Buda, os veréis atrapados por el demonio Buda. El demonio que es la conceptualización, la forma, la idea, querer aquello que te parece que es la verdad, la justicia. Nos veremos atrapados por el demonio de esto. Si buscáis a los patriarcas, de la misma manera, os veréis encadenados al demonio patriarca. Mientras busquéis algo, que a veces es muy sutil esta búsqueda, pero mientras busquéis algo, ello solo os conducirá al sufrimiento. Es mejor no hacer nada. es brutal, ¿eh? Sí. Es brutal porque y además es brutal porque es verdad.
el Buda, como cualquier gran maestro, se murió y se murió. En cambio nosotros lo mantenemos vivo como un cuerpo fantasmal. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea que la DEA no necesita a nadie. Se muestra en el Buda o en Jesús o lo que sea, pero si nosotros a esa forma nos ligamos demasiado a esa forma, nos estamos ligando a algo que no existe. Sí, y en este sentido es un demonio. Es un demonio porque te impide pasar al sin forma. Te pierde. Ya sé, que tiene unas consecuencias religiosas enormes. Esto como las estampitas de los santos, ¿no? Que te los dan para ejemplificar como este, como este, como este, como este. Pero fíjate lo que pasa, por ejemplo, en la concepción cristiana. Tenemos a Jesús, Dios Padre, los santos, los ángeles, los demonios, etc. Y los damos como existentes. Y yo permitiré que me quiten a los ángeles o a los santos, pero a Jesús, muy gordo, ¿no? Es muy gordo, pero al fin y al cabo no tienen más entidad que la dimensión absoluta. Si yo les doy más entidad, me están impidiendo el acceso. ¿Me explico? Sí. En vez de que sea un vehículo de ida, es un vehículo de tapadas. Porque en realidad ninguno de nosotros tiene más entidad que ese fondo sin forma. Si doy mucha importancia a un gran sabio, y yo lo tengo siempre en mi mente, y le imito, le sigo, etc., se me está convirtiendo... Sí, Luis, hay retorno, puedes apagar el micro y cuando queráis... ¿Sí? Sí, perdón, sí, es que iba a intervenir y luego no me... Vale, perdona, no, pues entonces... No, no sé si soy muy bruto, perdonad, cuando dice, mientras busquéis algo, ello solo conducirá al sufrimiento. Es mejor no hacer nada. Sí. Ni leer a Vinci, No. ni leer a Vinci. No. El no hacer nada es... Hombre, nosotros para sobrevivir tenemos que hacer un montón de cosas. Y en una civilización, en un sistema de sobrevivencia como el nuestro, hay que hacer montones de cosas sofisticadas y si no haces nada, pues te vas a morir de hambre. Para empezar, quiere decir no hacer nada en el sentido de que yo llegaré, pensamos, tenemos el esquema, como en nuestra vida cotidiana, para conseguir algo hay que hacer esto, y entonces lo tienes. Está diciendo, eso no vale para la vida del espíritu. Esto y esto, y lo tengo. No. Para tenerlo hay que tener los ojos abiertos y el corazón y nada más, sin hacer nada. ¿Entiendes? No es el fruto de unas acciones, no hay relación de causa-efecto. Es un regalo absoluto. Sí, pero pregunta, ¿ni leer al Linchi? No, leer al Linchi sí, porque lo que te hace es quitarte telarañas de los ojos y del corazón. Es un texto genial, ¿eh? Súper genial. Es bueno poder no leer, pero no para quedarse con lo que te dice. No, sino que te da una pauta que te da a conocer alguna cosa más. Sí, pero en definitiva, lo que está haciendo este hombre ahora con nosotros es quitándonos ideas falsas, limpiándonos los ojos, las gafas. No está haciendo nada más. Y además advierte, no creas que tú puedes conseguirlo como un fruto de tu esfuerzo, de tu penitencia, de tus lecturas, de tu meditación. No, olvídate de todo eso. Eso no sirve. Lo que sirve es que te quites telarañas de los ojos y estés con los ojos bien abiertos.
También se puede relacionar con el hecho que el buscar es siempre que hay un deseo detrás. Y claro, y al haber un deseo, cuando hay un deseo tú haces, ¿no? Por eso dice, no hagas, porque si tú haces es que hay un deseo. Sí, pero en esa misma dirección. Lo que somos en realidad, el absoluto, es sin forma, porque las formas los damos los animales, es sin forma. Si yo le doy una forma, automáticamente, y ese sin forma, perdón, es no dual, claro. Si yo le doy una forma, automáticamente dualizo y me pongo yo como y puedo sujeto. hacer y puedo buscar. Claro. Entonces estoy haciendo lo contrario que hay que hacer para hacer el camino. Afianzar el sujeto buscando el superobjeto, que sería el Buda. No es eso, no es el absoluto eso. También pienso que su consejo sea no hacer nada, de alguna manera, en el contexto donde estamos en un monasterio, donde se hace sus meditaciones zen, se siguen todas las pautas que toca, yo pienso que que parece indicar una actitud de fondo, Sí, sí. de hacer todo aquello sin buscar nada. Sí. Para que no se te resucite el sujeto. Sí, o sea que es un refinamiento, hacer lo mismo, pero sin buscar nada en mandé. Buscar no estaría asociado mucho a la expectativa. Sí. Claro, por eso al deseo. Buscar es expectativa. Claro, la idea que tienes de aquello, buscando aquello. Por ejemplo, según esto, buscar a Dios para salvarme es mantener la dualidad y no poder encontrar nada. Bueno, sigamos. Existe una pandilla de monjes calvos que dicen a los estudiantes de la vía que Buda representa la meta final y que debemos pasar por 3 asamkhyakalpas llevando a cabo el conjunto de prácticas religiosas antes de poder alcanzar una comprensión total de la vía. Le está contestando a Luis. Seguidores de la vía, si decís que Buda representa la meta definitiva, ¿por qué tras vivir 80 años Buda se estiró entre los árboles dobles de la ciudad de Kushinagara para morir? ¿Dónde está ahora Buda? Teniendo en cuenta esto, sabemos con claridad que en el ámbito del nacimiento y de la muerte no era distinto a nosotros. Es decir, buscáis a Buda, si lo buscáis como tal cosa que existió en un momento determinado y tal, está muerto. ¿Dónde está ahora Buda? Pero además está respondiendo a lo que preguntaba Luis. Y es, los monjes calvos dicen a los estudiantes, representan a Buda como la meta final. Y que hay que hacer muchos esfuerzos para alcanzarlo, prácticas, no sé qué, para poderlo alcanzar. Dice, pero chalaos, si el Buda no está, si se murió, no es la meta final. No es un logro mío, con mi comportamiento, no es un logro. Decís que alguien que posea las 32 marcas y las 80 características auspiciosas es un Buda. Pero esto querría decir que el rey sabio que gira la rueda es un así venido, por lo que sabemos con claridad que Buda es un fantasma. Karen aquí. O sea, se acaba de decir, bueno, para el mundo budista, el Buda tiene unos rasgos muy característicos, que algunos son horrendos, por cierto, ¿eh? Pero bueno, para ellos les debía parecer que aquello era una maravilla. Entonces dice, bueno, no podéis considerar, si consideráis que Buda es aquel fulano que tiene tales rasgos, es que ese tiene forma, luego es un fantasma, ¿no? Sí, luego el versito lo explica muy bien.
Sí, dice, un antepasado dijo, las marcas que cubren el cuerpo del así venido se hicieron para tranquilizar sentimientos mundanos. Para que la gente abandonara sus opiniones nihilistas, se postularon estos nombres vacíos. Hablamos de los 32 rasgos a guisa de medios hábiles. Las 80 características son sonidos vacíos. Aquello que tiene forma corporal no es la realidad de la iluminación. Su verdadera forma carece de características. Si te quedas enganchado en lo que dice, ¿no? Quien dice las 80 marcas o los 30 rasgos o no sé qué, dicen rituales, en métodos, si te quedas enganchado aquí, esto no es. Porque la verdadera forma de la dimensión absoluta carece de características. ¿Se podría entender que las marcas serían los medios hábiles? Son medios hábiles, está diciendo eso. Del Sutra del Loto, ¿no? Que hayan dicho que el Buda tiene en su cuerpo estas marcas, se inventó para los que necesitaban agarrarse a algo, opiniones nihilistas, pero tanto las marcas como los 32 como los 80 son sonidos vacíos. Razón, aquello que tiene forma corporal no es la realidad. Esto es una libertad suprema. Las marcas que atribuyen a los Budas es un invento para ayudar a que la gente vaya donde tiene que ir. Seguimos. Decís que Buda posee los 6 poderes trascendentales y que estos son maravillosos. Pero todos los seres celestiales, los inmortales, los asuras y los poderosos demonios poseen también poderes trascendentales. ¿Significa que son Budas? Seguidores de la vía, no os equivoquéis. Cuando los asuras lucharon contra el dios Indra y fueron derrotados en combate, escondieron a sus 84.000 seguidores en el filamento de un loto. ¿No es esto milagroso? Está diciendo que antes se ha cargado las formas, los rasgos de la forma, y ahora dice, bueno, y si os imagináis que Buda tiene unos poderes maravillosos, pues eso también es una forma y no le puedes, a lo que es la realidad en sí, no le puedes dar ni poderes trascendentales. Claro que no, porque ahí está concebiendo un individuo que tiene unos poderes no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, también lo tienen muchos. Además, no es eso, sí. Tienes que quitar al individuo para que aparezca sin forma. Pero todos los ejemplos que he citado constituyen poderes que son fruto de un karma previo o que dependen de algo. Los 6 poderes trascendentales de Buda no son de esta clase. Buda puede penetrar en el ámbito de la forma sin verse confundido por la forma. Penetrar en el ámbito del sonido sin verse confundido por el sonido. Penetrar en el ámbito del olor sin verse confundido por el olor. Penetrar en el ámbito del gusto sin verse confundido por el gusto. Entrar en el ámbito del tacto sin verse confundido por el tacto. Penetrar en el ámbito del dharma sin verse confundido por el dharma. Por lo tanto, podemos decir que estas 6 cosas, forma, sonido, olor, gusto, tacto y dharma, están vacías de características fijas. Nunca pueden obstaculizar o encadenar a este hombre de la vía que no depende de nada. Dice, aunque su sustancia está contaminada, configurada por los 5 conglomerados, tiene el poder trascendente de caminar por la tierra. Bueno, esto es difícil de explicar, pero bueno, se tiene que intuir. Los 6, ha dicho antes, los poderes trascendentales que vosotros pensáis son, no os equivoquéis, ¿no? Estos no son. Dice, los poderes trascendentales de Buda son de otra clase. Entonces es cuando dice, bueno, pues puede penetrar en los sentidos, porque al fin y al cabo está diciendo tacto, gusto, sin verse confundido por los sentidos. Entonces si recuperamos, bueno, yo no me voy a explicar, si recuperamos el dibujo que había en la pizarra, es, penetra en esta trama sin verse confundido por la trama.
puede... Claro, entonces es... Que es la única manera. Pero es... Bueno, a mí me gustaría que le diéramos una vuelta entre todos a esto, ¿eh? Porque es bueno, no sé tampoco mucho, pero ¿qué quiere decir penetrar en el, yo qué sé, en el primero que dice, ¿no? En el ámbito del sonido sin verse confundido por el sonido? Claro, dices, bueno, un animal, nosotros oímos, ¿no? Escuchamos sonidos. ¿Y qué está diciendo? Que penetra el sonido sin ser el sonido. O sea, nosotros escuchamos el sonido. ¿Qué es eso que penetra en el sonido? La música. Claro. La música, tú Claro. coges unos La sonidos música, claro. y esa dimensión sin forma se dice en esa forma sin quedar atrapada por la forma. Sí. Igual con un perfume es sin querer agarrarlo, dejar que vaya pasando. O sea, confundirse con... Sí. Ajustarse a lo que hay. Pero no es que haya esto que no se deja atrapar y el sonido. No es que sea así, ¿eh? No, lo decimos esta mañana porque según cómo penetra, ¿cómo lo dice exactamente? Pero no penetra en el ámbito del sonido sin verse confundido por el sonido. Y entonces puedes decir, bueno, pues hay el sonido, pero que no es, y entonces esto penetra por el sonido y no es, no son dos. No, pero voy a decir que depende de cómo se puede... Sí, a ver, si tú vas con tu trama, lo que escuchas no es el sonido, te escuchas a ti. Estás filtrando, primero eligiendo lo que... Pero hay sonido, ¿eh? Pero hay sonido, pero tú eliges lo que primero lo que oyes, lo que no oyes. Y segunda, vas permanentemente filtrando a través de tu trama. No escuchas, filtras, ¿vale? Y en cambio pero puedes... es que no... Pero, Montse, perdona, ese mismo sonido en otro sonido, puedes realmente escucharlo. Entonces, escuchas lo que te dice el sonido, no lo que tú le dices al sonido. Vale. Ya. Sí, es distinto, muy distinto. Yo estoy diciendo también que uno no niegue, o sea, primero que hacer uso de ese sonido, de los sentidos, no negar los sentidos y sin la represión, o sea, no negarse a eso y hacer uso sin identificarse con esa, sin creer que ese sentido es el objetivo o mi punto de... Si cogéis, esto es la dimensión absoluta, esto es un molde que yo he puesto encima, los Vedantas dicen un límite añadido, y entonces aquí, como que es un límite añadido, la realidad que hay aquí es solo esto. Esto no tiene entidad ninguna, está en mi cabeza pero no tiene entidad ninguna. ¿Qué pasa? Que entonces esto se filtra en este punto, y se filtra en este punto, y se filtra en otro punto, pero fijaros, de manera que yo veo esto y estoy oyendo la dimensión absoluta, estoy captando la dimensión absoluta. Más, me doy cuenta que lo que hay aquí, gracias a esto, que no se den al Buda, que no se identifica con el cruce, con el sonido, lo veo esto, entonces me doy cuenta que lo real es esto y no esto. Esta es la cuestión. O sea, cuando voy a llamar a la dimensión absoluta el Buda, como lo hacen ellos. Esto es el Buda, no el personaje, sino la dimensión absoluta, que se muestra en el personaje. Cuando a esto le sobrepongo un cuadro adecuado a mi manera, la manera que yo tengo de sobrevivir, entonces en este cuadro el Buda se filtra. ¿Por qué no? Porque es que es la realidad de todo. Tampoco, si estás muy obsesionado por la cuadrícula no ves nada, pero por poco que te distancies de ella, aparece el Buda.
Cuando aparece el Buda, en el mismo hecho de aparecer, está diciendo, esto no es, Señor, solamente es esto. ¿Entendéis? No sé si lo he conseguido. Sí, sí. La realidad es real y se dice siempre como es. La realidad de esto es esto. Por tanto, se filtra. Para cada vez que se filtra en nuestro, valga la redundancia, en nuestro filtro, no se identifica con el filtro. ¿Por qué? Porque es lo que es. Y además, al filtrarse, está diciendo, tú no eres, soy yo. No acabo de O sea que si tú escuchas la música, si tú estás escuchando la música, si la empiezas a interpretar bajo tu sentimiento, tu emoción, tu tal y que cual, futura, mal. Sí, mal. Entonces, claro, aquella música sería Buda. Sería... Y la tienes que escuchar como resplandeciente, como intuitivo, como no sé, como porque qué. ya estás poniéndole... Ya estoy poniendo. O sea ya que esperas una expectativa de que aquello es de una manera que no es. Dejarla pasar. Tú escuchas una música en el filtro que pone Wagner, Bach, en el filtro que pone Bach. Si tú entiendes a Bach, no identificas la belleza con esa forma. No la identificas con esa forma, porque si la identificaras, no escucharías más que esa pieza de Bach. Estás captando la belleza musical en esa pieza de Bach, pero al decirse en esa pieza, borra la importancia que le das a la pieza, y se puede aparecer en otras partes, y en otro autor, en otro olor, en otra pieza, etcétera, etcétera. Te está diciendo, esto te está diciendo. Cualquier obra es un cruce que se las apaña para que, fíjese, que se las apaña para que la budeidad aparezca. Pero en cuanto aparece, no libra de la identificación con esa forma, y el pintor tendrá que hacer otro cuadro, y otro cuadro, y otro cuadro, y otro cuadro, porque le ha mostrado que la forma no es, que lo que realmente es la budeidad que ahí ha aparecido. ¿Me he explicado un poco más? No la agota, nunca nada lo agota, digamos. No solo agota, ni la presiona lo más mínimo, y además muestra que es falso, que se toma por real y no lo es. O sea que Bach, cuando confundía, era la budeidad misma. ¿Confundía? Cuando componía. ¿Componía? Sí, sí, claro. Podríamos Bach o decir, quien sea. si es la budeidad condicionada no sé cómo por unas decirlo. técnicas y sí, pero era una... Sí. Pero quien escuchaba Bach se olvida de Bach y se olvida de todo. Y al fin y al cabo, Bach es un fantasma. Es un nombre. La mayoría no sabe nada de él. Y lo poco que sabemos de los que dijo su mujer, no sabemos nada. Por tanto, para nosotros, como Buda, tiene razón este señor, Bach es un hombre, es un fantasma. ¿Por qué? Porque no es ninguna realidad. Se murió, desapareció. Y este trozo último que del párrafo no me sale, que hemos leído también es bonito porque dice: nunca pueden obstacularizar o encadenar a este hombre de la vía que no depende de nada, o sea, la budeidad, ¿no? Aunque su sustancia esté contaminada, configurada por los 5 conglomerados, tiene el poder trascendente de caminar por la tierra. Bueno, yo interpreto, aunque estemos contaminados, es decir, aunque vayamos con redes, que lo miramos todo con la red, estamos configurados por los 5 conglomerados, tenemos el poder trascendente de caminar por la tierra, de verlo. Seguidores de la vía, el verdadero Buda carece de forma. El verdadero Dharma no posee características.
Adoptáis poses y os dais aires a causa de un mero fantasma. Incluso si en vuestra búsqueda conseguís algo, solo será obra de los espíritus de los zorros salvajes, evidentemente no del verdadero Buda. Sería la comprensión de los no budistas. Sí, tremendo. O sea, no se puede ni llegar a decir que has obtenido algo original. Carece de forma, el verdadero Dharma carece de características. Al decir si carece de características, no es nada, porque lo que sea tiene que tener algunas. Entonces, fijaros lo que dice. Pero en cambio, los budistas o en cualquier religión adoptan poses y dan aires a causa de un mero fantasma. O sea, aparte del Buda, entonces se hace un culto, se hace no sé qué, unos rituales, unas meditaciones, todo, se monta todo sobre ese fantasma. Incluso si en vuestra búsqueda conseguís algo, solo será fruto del espíritu de esos monjes, de esos fantasmas. No del Buda. Esto, si veis las religiones, que los grandes fundadores hacen ver la dimensión absoluta, pero entonces se da forma a ese lugar en que se manifiesta la dimensión absoluta y se monta todo un tinglado de concepciones, rituales y modos de vida que no tienen nada que ver con lo que se había mostrado. Un verdadero estudiante de la vía nunca se preocupa por Buda, nunca se preocupa por los bodhisattvas o por los arhats, nunca se preocupa por las dichas del triple mundo. Aislado, solo y libre, nunca se ve enredado en las cosas. El cielo y la tierra pueden darse la vuelta y no se verá perturbado. Todos los Budas de las 10 direcciones pueden presentarse ante él y su mente no experimentará un instante de gozo. Pueden asaltarle de repente los 3 reinos del infierno y su mente no experimentará la mínima alarma. ¿Por qué? Porque sabe que todas las cosas del mundo fenoménico están vacías de características. Cuando cambian las condiciones, aparecen. Cuando no hay cambio, no existen. El triple mundo es únicamente mente. Los 10.000 fenómenos son solo conciencia. Estos sueños, fantasmas, flores vacías, ¿por qué cansarse intentando atraparlos? Bueno, aquí empieza... Bueno, un verdadero estudiante nunca se preocupa por conseguir ser Buda o para llegar a Buda, para llegar a ser un bodhisattva o atrapar a un bodhisattva. Vive aislado. Para mí esto es el resumen, bueno, el núcleo. Aislado, solo y libre, nunca se ve enredado en las cosas. O sea que las formas que el sistema interconectado que antes hablábamos no te afecta, bueno, no afecta al verdadero estudiante. Es capaz de desfondar toda forma y de manera que la forma no le afecta, ni que estuvieran todos los santos juntos, ni todos los demonios juntos, ni por bien ni por mal se verá afectado. Vale, ¿y por qué? Porque, ¿sabes? No es tan fácil de decir, pero, bueno, es fácil de decir, pero de comprender no tanto. Que el mundo, toda realidad es únicamente mente y solo conciencia. Que todo lo que ocurre es solo conciencia. Con lo cual, yo interpreto que está diciendo que todo lo que le damos una forma solo es fruto de la mente, de tu individualidad. Todas las cosas del mundo fenoménico están vacías de características, o sea, están vacías de identidad. Todo es mente. Todo el mundo que ve
la garrapata es garrapatoso, es de la mente de la garrapata. La que ve un perro es la mente del perro, la que vemos nosotros es nuestra mente, pero los puntos de cruce que el perro, la garrapata o Goldman tiene, no tienen características propias. Y dice, todos los fenómenos que se presenten al perro, a mí o una garrapata, están vacíos de características propias. ¿Y ese mundo fenoménico a qué mundo se refiere? Todas las cosas que te aparecen a tu conciencia. Todo. Cosas, personas, ambientes, trabajos... Todo. Tierra, cielo, agua, sol, todo. Yo tengo una pregunta, pero yo tengo una, no sé si es una pregunta, pero tengo así como una cosa que me aturde mucho cuando pienso en esto, porque a lo mejor si lo pienso individualmente me resulta más claro. Y si lo pienso socialmente, me parece como, se me genera como un abismo, una cosa muy abismal. En el hecho de que creo que o sea, en el contexto que estamos, si uno ve la sociedad o ve el mundo hoy como tal, hay algo que actualmente creo que de algún modo me siento muy cercano a esto en algún punto, pero cuando lo veo, lo quiero transportar, o lo quiero, no sé, como tampoco, la verdad que no tengo muy claro qué es lo que aquí quiero apuntar, pero el contexto en el cual la humanidad se maneja me parece aterrador la situación en la que estamos como humanidad. Entonces, esa cosa aterradora que me parece la humanidad, creo que como que no hay, es decir, como que es como si tuviésemos, digamos, es una maratón, ¿no? No se me ocurre ninguna cosa gráfica, pero ahora digo, pienso, como si fuese una maratón, o sea, la vida fuese una maratón y nosotros ni siquiera todavía hemos empezado a empezar la maratón, ¿no? Me parece que a la humanidad le pasa eso, ¿no? Nos pasa eso. Entonces, esa situación de decir, bueno, esta tontera que podemos decir siempre, los gobiernos, el poder y la situación que uno puede ver desde digamos, de estas cuestiones más cercanas, ¿no? A la patria o la nación, o nuestros problemas así políticos y demás. Desde ese lado hasta la cosa tan inhumana de estar aquí sentados en una situación determinada y saber, pero que da igual, saber que a lo mejor a 10.000 kilómetros la vida es otra cosa, ¿no? Esa cosa me resulta como como me aturde, digamos, es decir, bueno, ya, a ver, pero sí, estamos en eso, es decir, bueno, porque también me parece medio en esto, y ahí se me genera todo un despelote más, perdona que... pero es como que la duda se me genera más en el hecho de decir, bueno, está bien, no hay que hacer nada. Es decir, me encuentro con la validez. No, hay que hacer todo. Claro, o hay que hacer todo, sí. Por un momento lo dice y sí, lo comprendo y no. Y ahora digo, bueno, ¿qué hago dibujando? Me pregunto, ¿no? Después pienso, sí, no, es claro, ¿no? Porque el otro día vi un concierto de un guitarrista realmente que a mí me pareció impresionante. Fue un acto muy pequeño. Yo sé que la vida está llena de actos pequeños que creo que son enormes, que energéticamente son enormes en otra cosa, energéticamente puede ser esotérico, que son enormes aunque sean en esa pequeñez, son muy enormes. Pero igual, por otro lado, me salta esta cosa, digo, bueno, la vida me parece que estamos, que realmente no veo como salida, ¿no? No se ve salida. No, fíjate, claro. fíjate. A ver cómo lo puedo enfocar que se haga inteligible, porque eso que presentas tú es una dificultad muy seria. Estamos diciendo en todo momento que lo que damos por realidad está vacío de entidad propia, pero lleno de entidad absoluta, está plenamente pleno, ¿vale? Esto individualmente, y podemos hacer un grupo como ahora aquí, que lo están pensando y también tendrá consecuencias en su vida corriente. Pero
tú piensas que esto en la humanidad es generalmente ignorado, muy generalmente ignorado, y en vez de tener procedimientos para debilitar la realidad que damos a las cosas, los reforzamos. Reforzamos al sujeto, la iniciativa privada, el capital, no sé qué, el saber, el prestigio, y reforzamos también los objetos. Es estupendo, hay que conseguirlo, no sé qué, no sé cuántos. O sea, montamos un mundo ignorante a contrapelo de la realidad que es. Entonces se produce un desastre. Se produce un desastre. Pero, a ver, esta segunda parte, ¿cómo lo puedo explicar? Supongamos que te sales de la Tierra y ves, allá, visto de pájaro, este fogón que están armando estos mequetrefes aquí, que se están haciendo. Estas termitas. Estas termitas. Sí. Es puro error. Y se hacen un infierno de su error. Pero visto desde fuera, no es nada. Es un montaje. Se han apuntado a un mundo de dolor, no reconociendo su auténtica entidad. Se han apuntado a un mundo de dolor y ahí los tiene sufriendo y haciendo sufrir. Y esto es desde siempre que el mundo existe. Sí, señora, desde siempre. Y es un error. El ser humano desde siempre ha hecho esto. Y es un error que tiene una explicación, es un error necesario. Y es que yo me tengo que concebir como una individualidad diferente del mundo que me rodea y de otros humanos para comer y procrear. He de suponerlo así, si no, no puedo vivir. Si lo tomo muy en serio, sin verla aflorar la otra dimensión, entro en el error y ya todo es un disparate. Y todo el mundo entra en el error desde hace Todo el 400 mundo. millones Además, de años. más grave todavía. Es igual, un poco menos. Más grave todavía. Los personajes, los grandes maestros, Buda, Jesús, Mahoma, que han aparecido diciendo, hey, fijaros en esa dimensión, que la estáis olvidando y os estáis metiendo en un mundo de dolor. Vale, jefe, le hemos dado una objetivación y una representación para que cuadre. Exacto, y entonces el altar, las Los flores, hemos los santos secuestrado. Exacto, o sea, que para que cuadre hasta que y supongo podamos que ser verdad continuar esto, contra lo otro. haciendo lo mismo, pero un poco más suave. Sí, sí, sí. Porque hay que pecas y tienes que confesarte y Dios te dice, el Dios que hemos construido, te dice, que te voy a mandar al infierno, de, bueno, ya me portaré un poco bien. Pero no se aborda el que la humanidad tenga que reconocer su vaciedad, que su realidad es la dimensión absoluta y que viviendo desde esa dimensión no sería posible más que el amor, porque todo es uno. El amor, la comprensión, el ayudarse mutuamente, etc. Que es siempre el reino de Dios, la suma de Mahoma y la iluminación de Buda. Esto es lo que hay, pero... O sea que siempre nos han podido sobrevivir. Sí, no es que a mí el montaje de un ególatra, que en realidad que creo que Europa en general le pasa, o sea, no sé, Europa o Occidente en general le pasa como todo. ¿Cómo? No, ególatra en el sentido de que no sé, pienso en un jugador de fútbol de élite, para decirlo. Me parece, en ese, me identifico con eso porque creo que tengo algo de ese hombre también, por eso lo puedo ver. Pero cuando me tengo que ver el montaje que se genera, que digamos, de algo que está tan... del montaje, por ejemplo, de viendo África o viendo Siria, y me cuesta más. Me parece aberrante la situación. Me explico, aunque sea lo mismo, ya sé, que sea lo mismo. No, pero mira, pero las consecuencias que vemos son distintas. Tú cuenta las cosas mal que has hecho desde el error de creerte una entidad. Claro. Pues lo extiendes a los grupos, a las naciones, y ya lo tienes. Ya lo tienes.
Esta es la aporía y la tragedia humana. Ser un animal, me identifico con el animal, y entonces soy un depredador feroz. Nos organizamos grupos para depredar mejor, naciones para depredar mejor, Occidente para depredar mejor. Es el mismo mecanismo. Y nos vamos a la porra. ¿No nos espabilamos? Más pronto que más tarde. Sí. Pero fíjate, quienes han visto hacen lo posible para que la gente vea y que eso se corrija. Si uno ve esto, no se quedará tranquilamente sentado, sino que intentará cambiarlo, eliminando el obstáculo que es la ignorancia. Hace algo entonces. Sí, claro, porque no dejan de ser actos pequeños, que me parece que sí. Que o grandes. No hay otra, me parece que es cierto, no hay otra cosa evidentemente hay que seguir así. No, realmente es un escándalo ver lo que pasa en Siria y que estemos todos tan... Claro, porque... No mediterráneo. Sí, lo de los inmigrantes. De tanto hablar de eso se ignora, eso también. Sí. Pero bueno. Es un escándalo. Hacemos un poquito más. Solo existís vosotros, seguidores de la vía, esta persona frente a mi vista que está escuchando el Dharma, que atraviesa el fuego sin quemarse, entra en el agua sin ahogarse, entra en los 3 reinos del infierno como si se paseara por un jardín, penetra en el reino de los espíritus hambrientos y de los animales sin recibir castigo alguno. ¿Cómo puede ser? Porque no rechaza nada. ¿Qué es esto? ¿Lo acepta todo tal cual? Cualquiera que realiza su verdadera realidad, cumple esto que está diciendo. Claro, todo le es amigo. Sí, todo es amigo. Sí, pero fíjate, Lo que sorprende es que no les dice ¿cómo sucede eso? ¿Cómo es que puede moverse por situaciones tremendas y no ahogarse, no quemarse y todo sea un jardín? Y uno podría pensar, hombre, tendría que haber dicho porque todo es una creación de la mente, porque se han esforzado en comprender que todo es una creación de la mente. Pues no, dice, no, se consigue porque no rechazan nada. Pero está suponiendo lo que tú has dicho. Claro, pero aquí vuelve como a apuntar a una actitud. O sea, que una actitud fácil, o sea, los que quieren procedimientos, un procedimiento es no rechazar nada. Sí. Impertérrito. Comportarte serenamente a todo lo que venga. Y el párrafo al final del otro también dice, sin esfuerzo, no te apegues a las ¿Es manos. procedimiento o es regalo? En un No, instante. es No te aferres. Es procedimiento. Es procedimiento. Ah, pues lo que decía yo antes de la pregunta, ¿no? Es un procedimiento que, como es fácil reconocer en ti que estás rechazando, ¿vale? Este no por esto, aquel Ahí tampoco aplicas. y aquel de allá tampoco. Claro, yo creo que tampoco es procedimiento. ¿Ves? ¿Cómo? Que tampoco es procedimiento, así como no es aplicación, tampoco es procedimiento. Bueno, tú dices, es comprensión, es verlo así y entonces no rechazas Es un nada. procedimiento que orienta tu actitud, pero que no genera el causa y efecto. No. Simplemente dice atención. Cuando hay el rechazo te dice, psst. Es como si dijera, no hagas distinciones, ve en toda la dimensión absoluta. Para no rechazar nada tienes que ver algo, si no... Bueno, no sale de la voluntad sino de la comprensión. Leemos el versículo y terminamos. Sí. Mientras ames a los sabios y detestes a los comunes mortales, flotarás en el océano del nacimiento y de la muerte. Los deseos terrenales son fruto de la mente. Sin mente, ¿dónde se aferrarán los deseos terrenales? No te esfuerces en discriminar, en apegarte a las marcas. Entonces, sin esfuerzo, alcanzarás la vía en un instante.
No crees distinciones, no rechaces nada. Los deseos son frutos de la mente, ¿eh? Esto también es importante. Hay que meditarlo. Sí, esto sí que ya se entiende más. Normal que tú no sabes. Y con eso yo